Bien, entonces muchas gracias a la comisión organizadora, en especial al doctor Navarrete, al doctor Leiva, y como les comentaba, mi nombre es Reinaldo Uribe y yo trabajo en dos hospitales, en el Hospital de la Universidad Católica y en el Hospital Sotero del Río, donde tenemos los distintos programas de epilepsia, uno para la población que tiene salud privada y el otro que tiene atención pública. Además, trabajo en el Ministerio de Salud, tratando de organizar el programa a nivel nacional. Les voy a tratar de mostrar más o menos cómo funciona. Y también muy orgulloso, jefe de servicio de neurología del hospital, donde trabajan 31 neurólogos, con amplia jornada, donde tenemos la mayoría de las subespecialidades, incluyendo epilepsia y una cosita muy bonita que hicimos en el último tiempo, que es la cirugía de epilepsia. Ahí sí. Entonces, este es el índice de la presentación. Voy a hacer una presentación continua, en la cual vamos a ver el por qué se utiliza la cirugía de epilepsia, a quiénes o quiénes son candidatos para realizarla, cuándo realizarla, cómo se realiza, y en esto nos vamos a extender bastante, y finalmente, tal vez lo más útil, dónde se realiza, en nuestro país. Una cosa bien importante de esta presentación es que es nuestra realidad nacional. Voy a mostrar algunos datos internacionales, pero vamos a hacer harto énfasis en lo que podemos hacer en nuestros hospitales. Así que comencemos con el por qué. ¿Por qué te pueden realizar cirugía de epilepsia? Porque cuando uno tiene un paciente con epilepsia, lo primero que tiene que pensar es que tiene un tejido epileptogénico. Ese tejido epileptogénico puede ser muy focal, muy pequeño, ¿no es cierto?, altamente resecable, pero también puede ser generalizado y abarcar todo el encéfalo, incluso comunicado con estructuras más profundas como son el tálamo. Ahora bien, cuando uno piensa que hay un foco epileptogénico, uno puede tratar de investigarlo para poder ir a resecarlo, y por eso aparece en esta figura acá las formas que uno tiene para poder aproximarse a la zona epileptogénica. El problema de la zona epileptogénica en especial es que cuando nosotros tratamos de buscarla, solo podemos saber que existe cuando la sacamos, ¿no es cierto?, del paciente, y después lo seguimos después de esa cirugía, y el paciente queda libre de crisis. Esa es como la forma de saber estrictamente dónde está esa zona epileptogénica. ¿Cómo nos podemos acercar a ella? Por ejemplo, con la anamnesis. Al ver los síntomas que tiene el paciente, ahí nos muestra una zona sintomatogénica, o en las imágenes, si hay alguna lesión, ¿no es cierto? Esa lesión puede estar relacionada al inicio de las crisis. Después, con métodos de electrofisiología, podemos ver dónde parten las crisis, en especial los electroencefalogramas, ya sea superficie o profundos que vamos a ver acá. Y un problema que hay, ¿no es cierto?, para poder registrar estas descargas epilépticas, es que nosotros creemos, ¿no es cierto?, que estamos cerca de un foco, pero puede ser que en realidad no. Y ahí lo vamos a ver, la gran dificultad que existe en los electrodos profundos, que uno puede decir, oh, yo creo que las crisis parten de este surco, pero en realidad parten desde el lado, pero no lo sé porque no tengo ningún electrodo puesto en ese lugar. Y esas son las grandes dificultades que hay. A la par, ¿no es cierto?, el tejido cerebral es bien importante. Nosotros todos utilizamos todas las partes de nuestro cerebro, por lo tanto las áreas elocuentes van a ser las que nosotros vamos a tratar de mantener a salvo. Entendiendo esto, un poco uno hace el diseño de lo que quiere resecar y tratar de llevar al paciente a una libertad de crisis. Ese es el objetivo final de hacer una buena resección, y obviamente al amparo de mantener resguardadas todas las áreas elocuentes. Ahora, ¿cómo se piensa más o menos que funcionan las crisis en el encéfalo? Hay dos modelos, uno que se llama modelo focal, en el cual uno se imagina, ¿no es cierto?, como lanzar una piedra en una piscina donde caen las ondas y se dispersan alrededor de esta piscina. Y hay otro que es más interesante, diría yo, que es el modelo de network, en el cual distintos núcleos se comunican y en el momento que se sincronizan, hacen una descarga epiléptica y ahí aparece en esa network, finalmente, el inicio de las crisis. Los dos modelos son válidos, los dos modelos existen, ¿de acuerdo? Y hay que imaginárselo, esto yo sé que lo vieron en el colegio, ¿no es cierto? La dualidad que existe en la luz, que la onda y la partícula, esto es exactamente igual. La partícula, ¿no es cierto?, las crisis focales en un punto de inicio, la onda en especial a través de este network. ¿Cómo se investiga esto? Yo decir que he sido un afortunado. Me tocó formarme en la Universidad Católica junto con el doctor Godoy. Él se formó a la par con otro chileno, que es el doctor Luders, que trabajó en Cleveland en Estados Unidos, y el modelo de él era con electrodos subdurales, por lo tanto podían facilitar la aparición de las crisis de forma focal. Pero después me tocó formarme afuera, esto fue en Milán, y la escuela de allá es con electrodos profundos que abarcan más zonas cerebrales, por lo tanto es más fácil detectar network, y ahí me formé con la doctora Tassi, y quien se formó a su vez con el doctor Munari, y a su vez con Panko Talarach, que fueron los que describieron o inventaron la estéreo EG, que son las dos modalidades que existen actualmente para el estudio profundo
en epilepsia, y en especial para llevar a la cirugía de epilepsia. Así que debo decir que soy un afortunado porque he podido ver más o menos cómo funcionan ambos modelos. Ahora, ¿por qué ofrecemos cirugía de epilepsia? Fácil, porque funciona, ¿de acuerdo? Estos son papers antiguos de los años 2000, en los cuales se trataba de esclarecer si los pacientes con una epilepsia del lóbulo temporal, más o menos con estudio concordante, ya sean descargas epiléptiformes o alguna lesión en su resonancia, eran llevados a cirugía y se daban cuenta que la gente que iba al grupo quirúrgico quedaba libre de crisis en cerca del 58%, y aquellos que se mantenían con tratamiento antipiléptico o anticrisis solo quedaban libres en un 8%. Por lo tanto, había una diferencia extremadamente importante entre ambos grupos. Con el tiempo, y al saber esto, uno tiene más o menos el seguimiento a más largo plazo de los pacientes que han sido llevados a cirugía de epilepsia, y en especial para esta presentación, lo primero que se tienen que llevar a casa es que el tratar de esclarecer de buena forma dónde está la zona epileptogénica es el predictor más importante para quedar libre de crisis. Por ejemplo, si uno no logra esclarecer bien o reseca incompletamente la zona epileptogénica, la chance de recurrencia de crisis es extremadamente alta. ¿De acuerdo? Entonces, todo nuestro esfuerzo, antes de llevar al paciente a la mesa operatoria, va a ser esclarecer dónde está ese foco epileptogénico. Ya sea, como les dije, para una epilepsia muy focal o para una epilepsia que es generalizada. Entonces, veamos a quiénes les ofrecemos esto. ¿A quiénes? Obviamente, a la población primero que tiene la mayor dificultad en el manejo, que son las pacientes que tienen epilepsia refractaria. En cualquier corte en el mundo, bastante grande, ¿no es cierto?, que se empiecen a explorar cómo responden los pacientes a los fármacos anticrisis, se van a dar cuenta que cerca de casi un tercio de ellos no va a responder a los fármacos anticonvulsivantes. Generalmente la tasa de respuesta va dependiendo del número de fármacos que ustedes utilicen. Por ejemplo, a la primera medicación, cerca de la mitad de los pacientes responden en crisis. Después de la segunda solo se suma un 13% y en la siguiente solo un 4 o 5%. Por lo tanto, tenemos entre un 30 a 40% de pacientes que no van a responder a los fármacos anticrisis. Ahora, obviamente, uno se puede equivocar, y todos aquí nos hemos equivocado alguna vez, ¿no es cierto? Al tratar de diagnosticar a alguien con farmacoresistencia, nos podemos equivocar, por ejemplo, en hacer un mal diagnóstico. Por ejemplo, estamos tratando un síncope, unas crisis psicogénicas, y que en realidad no tiene epilepsia. O lo otro es que puede ser un error en el tipo de medicamento que estamos utilizando, por ejemplo, que sea inapropiado para el tipo de epilepsia que tiene el paciente, entiéndase, por ejemplo, una epilepsia generalizada que se está tratando con carbamazepina, fenitoína o algún inhibidor de canal de sodio, o se equivocan en la dosis, ¿no es cierto? Y tal vez lo más importante, y por eso hay que ser bien resiliente, ¿no es cierto?, en los policlínicos de epilepsia, es que los pacientes no se quieren tomar los medicamentos o no quieren hacer un cambio en el estilo de vida. Actualmente, la definición de un paciente con epilepsia refractaria es aquel que, el que utilizó ya 2 regímenes de anticonvulsivantes bien llevados, ¿de acuerdo?, ideales para su tipo de epilepsia. Estos medicamentos pueden haber sido utilizados en conjunto o en línea, y si no responde a esos 2 regímenes, lamentablemente el paciente cae dentro del grupo con epilepsia refractaria. Ahora, dentro de este grupo, tenemos, ¿no es cierto?, dijimos que el índice de refractariedad de cualquier población de pacientes con epilepsia va entre el 30 a 40%, ¿no es cierto? Ellos son los que no responden. Pero al analizar la causa de la epilepsia, en especial en aquellas causas con epilepsia focal, nos vamos dando cuenta que este índice de refractariedad es distinto dependiendo de la causa. Por ejemplo, tenemos aquellos que tienen tumores benignos, esclerosis del temporal mesial y también malformaciones del desarrollo cortical. ¿Qué tasa de refractariedad tienen ellos? Se invierte el porcentaje. Tienen cerca del 70%, incluso algunos tipos de patologías tienen el 90% de refractariedad. Por lo tanto, aquí resulta mucho más lógico, ¿no es cierto?, tratar de ofrecerles otras cosas que no sean fármacos anticonvulsivantes. Es re importante, yo diría, 2 grupos para los que ven epilepsia del adulto, la esclerosis temporal mesial, y nos vamos a enfocar bastante en eso, y también para los que ven más la parte pediatría, los niños que tienen malformaciones del desarrollo cortical, y los tumores benignos que son como primos hermanos en realidad de estas malformaciones del desarrollo cortical. Entonces aprovecho a preguntar aquí a la audiencia, ¿alguien dedicado a la neurocirugía? ¿Alguien dedicado a la neuropediatría? O sea, tenemos todos dedicados a la parte más de adulto, ¿no? Bien, porque es la epilepsia más frecuente también. Entonces, fíjense acá, esta es una cohorte extremadamente grande de pacientes que se llevaron a cirugías de epilepsia, son 9.500 pacientes de 12 países distintos,
y en los cuales la epilepsia más importante que se llevó a cirugía fue la epilepsia del lóbulo temporal, siendo esa la más frecuente que se observa en el adulto. Si se dan cuenta acá, en el gráfico de acá, la esclerosis temporal mesial es la patología más frecuente que ustedes van a encontrar, en especial en los adultos, la barra azul. Y como les comentaba, las malformaciones del desarrollo cortical y los tumores más benignos lo van a encontrar más que nada en la población pediátrica. Entonces, ese es nuestro foco en especial para lo que es cirugía de epilepsia. ¿A quiénes les podemos ofrecer esto? Está el concepto bien importante de que le ofrecemos cirugía de epilepsia en especial a los pacientes que tienen epilepsia focal, antiguamente llamada parcial, ¿no es cierto? Eliminamos esa palabra de parcial porque le decíamos a un paciente, usted tiene una epilepsia con crisis parciales, dice, entonces no tengo nada, es parcial, no es completo, ¿no es cierto? También había, no sé si se acuerdan, que le llamábamos parciales simples, peor todavía, pues decían, chuta, tengo una epilepsia parcial simple, súper simple, ¿para qué voy a tomar un medicamento incluso? ¿No? Bueno, ha ido cambiando. Y también, bueno, antes se llamaban crisis parciales complejas, ¿no? Entonces uno decía, no, tiene una crisis compleja, estoy mal, entonces probablemente no, me queda poco tiempo. Entonces todas esas palabras se pasaron a cambiar y ahora se llaman crisis focales y tenemos las crisis generalizadas. El abanico de cirugías de epilepsia es bastante amplio. Podemos pasar de las que son curativas, en especial al principio se utilizaban bastante las lesionectomías, una cosa súper lógica. Si un paciente tiene crisis epiléptica y hay una lesión, sacar esa lesión. Ahora, no es la cirugía ideal, ¿por qué? Porque lamentablemente al sacar solo la lesión, las redes epileptogénicas probablemente involucran tejido que se ve aparentemente sano alrededor. Por lo tanto, sacando solo la lesión, se libera de crisis solo a la mitad de los pacientes y no se logra liberar a todos. Después tenemos resecciones clásicas y vamos a hablar de una que se llama la lobectomía temporal. Después tenemos resecciones que son extremadamente a medida, así como si fuera un sastre, ¿no es cierto? En especial cuando utilizamos los estudios invasivos. Y dos tecnologías que estamos tratando de traer a Chile, una que ya llegó, que es el HIFU, que es la capacidad de poder, a través del ultrasonido, ¿no es cierto?, llegar a la ablación de algunos tejidos cerebrales, y lo otro es la ablación con una sonda láser. También existen la oportunidad de ofrecer desconexiones. Uno puede desconectar el tejido epileptogénico, por ejemplo, desconectar todo el cuadrante posterior, o sea, toda la zona parieto-occipital, incluyendo también el temporal, con desconexiones que pueden ser del temporal anterior o el temporal posterior. Y la desconexión más importante que existe en cirugía de epilepsia es la hemisterectomía funcional. Ahora, para los pacientes que en general que tienen epilepsias generalizadas, esas de mal pronóstico, ¿no es cierto? Por ejemplo, el síndrome de Lennox-Gastaut, por ejemplo, uno puede ofrecer callostomías, en especial para curar algunos tipos de crisis, como son las atónicas. Y aquí se puede ofrecer callostomías, antes se utilizaban parciales, ya sean anteriores o posteriores, y actualmente unas que son más completas. Ahí tienen los dibujos. Por ejemplo, aquí tenemos resecciones del lóbulo temporal, ampliadas, muy selectivas, solo del hipocampo, una gran lobectomía frontal, una resección a medida, ¿se acuerdan? En un sector, la desconexión del cuadrante posterior, parieto-occipital y temporo-parieto-occipital, también hemisterectomías completas, como la que aparece aquí, como desconexión, o una desconexión anterior y posterior, preservando las zonas centrales. Esta es bien interesante porque el paciente no queda con hemiparesia. Todo esto ha ido cambiando en el último tiempo y hemos ido encontrando otras formas de solucionar a los pacientes, que ha sido la neuromodulación. Una de las más antiguas era el estimulador del nervio vago, que trataba de aplacar tanto las crisis focales como las generalizadas de los pacientes. Y después tenemos otras que son mucho más selectivas, que se llaman RNS, que pueden ser corticales, como este paciente que ustedes tienen aquí, donde nos tocó participar, en el cual colocan una grilla, que está aquí, un strip, el cual detecta la crisis, es capaz de detectarlo y a la vez lanza un impulso eléctrico para poder cortar esa crisis. Esto se selecciona en especial cuando hay tejido que no es resecable. Por ejemplo, este pequeño tenía una epilepsia del lóbulo frontal, en especial motora, dominante. Por lo tanto, sacar dejarlo con una hemiparesia dominante es muy, muy difícil. Y por lo tanto se colocó este poco menos marcapaso cerebral. También pueden haber otros más selectivos, por ejemplo, estos que van hacia el hipocampo a través de electrodos profundos. Se enhebra, ¿no es cierto?, el tejido hipocampal. Y también existen otros, como estimuladores talámicos, en los cuales, en especial utilizados para las epilepsias generalizadas, que modulan la cantidad de crisis generalizadas que tiene el paciente. Todo esto estamos tratando de traerlo a Chile, ¿no? Tenemos obviamente estimuladores del nervio vago, hemos tenido alguna experiencia ya con RNS, y el objetivo durante los próximos años es también traer estimuladores talámicos. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo se ofrece esto? Va a depender de las crisis, ¿no es cierto? El primer pensamiento, si el paciente tiene muchas crisis, va a tener mayor indicación, ¿no es cierto? Y un poco la correlación que hay es con respecto al número de fármacos que utiliza.
Por ejemplo, un paciente que tiene el uso ya de 2 fármacos y continúa con crisis, estamos todos bien claros que una buena oferta sería tratar de llevarlo a cirugía de epilepsia. Pero hay varias personas que se han planteado, ¿no es cierto?, tratar de hacerlo antes. Por ejemplo, en pacientes que tal vez no están tan llenos de crisis, ¿no es cierto?, o que utilizan un fármaco y se encuentran libres de crisis. ¿Por qué? Porque piénsenlo más o menos ustedes así. Son adultos en edad funcional, ¿no es cierto? Por lo tanto, usan un fármaco todos los días para aplacar sus crisis. Y tienen todos los impedimentos para conducir y todo. Imagínense, yo llego y les digo, mire, usted con este tipo de cirugía queda libre del fármaco, queda libre de crisis, por lo tanto queda libre de enfermedad. Imagínense lo gratificante que debe ser para esa persona poder volver a tener todas las facultades, entre ellas, por ejemplo, conducir con libertad y todo. O una mujer en edad fértil, sin los problemas que puede acarrearse, ¿no es cierto?, con los fármacos durante el embarazo. Ahora, ¿cuándo se ofrece esto? Depende. Para los que les guste la pediatría a futuro, es muy importante como variable comparar un paciente pediátrico versus un adulto. Hay un punto relevante en los niños que en general en los adultos no se considera, que es la capacidad de mejoría o la capacidad de desarrollo cognitivo que tiene. Cuando un niño es operado, no solo puede quedar libre de crisis, sino que puede mejorar su estado cognitivo, por lo cual va a poder aprender, ¿no es cierto? Va a poder ir al colegio, entender lo que le están explicando, cosa que a veces ya se perdió en el adulto. Por lo tanto, tenemos 2 variables, libertad de crisis y mejor desarrollo cognitivo. Por eso, para nosotros, la cirugía de epilepsia pediátrica es casi una urgencia en varios casos. Por lo tanto, hay que tratar de llevarlos antes a la cirugía con respecto a los adultos. Después va a depender de la causa. Por ejemplo, sabemos, por este índice de refractariedad que conversamos recién, que hay patologías que sabemos que van a tener una mala progresión. Entonces, imagínense un adulto, o perdón, aquí un niño que tiene una displasia cortical, y ustedes tienen ese paciente y que está desarrollando sus primeras crisis, está respondiendo a los primeros fármacos, pero sabemos que en el largo plazo va a ser refractario en casi un 80% de los casos. Por tanto, también parece ser más lógico adelantar la cirugía. En especial pensando también que mientras más precoz se ofrece la cirugía, mayor posibilidad hay de que funcione mejor, por lo tanto que mantenga una libertad de crisis. Que decir en los adultos con esclerosis hipocampal, uno debería probar menos fármacos en realidad y tratar de llevarlos a cirugía precozmente. Ahora, la pregunta siempre es, ¿qué tan elocuente es el tejido cerebral que yo quiero resecar? Por ejemplo, si hay un defecto visual después de esta cirugía, un defecto motor o un defecto del lenguaje, y en ese orden en realidad es lo que va a decidir finalmente si el paciente se va a operar o no. Los pacientes toleran bastante bien los defectos visuales, excepto los niños. En los niños, por ejemplo, que vienen o están aprendiendo a hacer la lectoescritura, dejarlo con un defecto visual es difícil. Después los defectos motores no dominantes, muy fácil, los pacientes en general aceptan esto. Los defectos motores dominantes es más que conversar ahí, ¿no? Y lenguaje es una cosa que tratamos de preservar siempre, ¿eh? Ningún paciente debería salir después de esta cirugía con un defecto de lenguaje. Después, obviamente, estas cirugías tienen que ser llevadas por personal que tiene la experiencia, ¿no es cierto? Y lo otro es nuestra realidad local. A mí me encantaría, en verdad, recibir niños, por ejemplo, que tienen displasias corticales, por ejemplo, en áreas no elocuentes, y poder llevarlos a cirugía rápidamente cuando están utilizando solo un fármaco y están bien controlados. ¿Cuál es el impedimento que tengo actualmente en Chile? La lista de espera, ¿no es cierto? Hay muchos pacientes que están esperando esta cirugía hace muchos años, por lo tanto, tratar de llevarlos a ellos es primero que estos que ya están controlados por fármacos. Esta forma en que yo les explico cómo derivar, o en qué tiempo derivar a los pacientes, no lo inventé yo, lo pueden encontrar en esta guía, donde pueden ver también que se refieren a los pacientes que tienen obviamente epilepsia farmacoresistente y hacen una capita en especial a aquellos que son más mayores de edad. A los mayores de edad hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Una cirugía puede ser un evento catastrófico en ellos, por lo tanto tienen que tener un set de comorbilidades mucho menor, ¿ya? Muy bueno que el paciente, por ejemplo, no sea fumador, no sea hipertenso, diabético, etcétera, porque toleran mucho mejor la cirugía. Y aquí dice, en especial, aquellos que se mantengan libres de crisis con 1 o 2 fármacos anticonvulsivantes, uno podría llevarlos a cirugía si no está en un área muy elocuente, por lo tanto, podría ser resecable de forma más sencilla, ¿no? ¿Y quiénes no deberían ser derivados? Obviamente, y eso nos pasa no infrecuentemente, aquellos que tienen abuso de sustancias o mal manejo o no quieren cooperar un poco con su patología, por lo tanto tiene que haber colaboración del paciente. Esta escala es bien sencilla de utilizar, ustedes tienen algunas variables aquí categóricas, entre ellos el IQ, la semiología de las crisis, la resonancia, el electro y la concordancia en este estudio inicial. Si ustedes suman estos puntajes, mientras mayor puntaje tenga, la chance del paciente de quedar libre de crisis es mucho más alta.
¿de acuerdo? Y si ustedes tienen puntajes menores, la chance de quedar libre de crisis es menor. Esto es muy sencillo de utilizar, lo pueden usar en el policlínico, sacan el puntaje y con eso uno da una indicación mucho más potente o no de si el paciente se va a beneficiar de una cirugía de epilepsia. Ahora, la parte más importante, diría yo, es el cómo. El cómo depende de esto. Esto es una publicación que tuve la oportunidad de participar, en la cual ustedes tienen que pensar el cómo desarrollar esta cirugía de epilepsia y ofrecerla en especial con un buen estudio prequirúrgico. El estudio prequirúrgico consta de una muy buena anamnesis, en especial para poder establecer la zona sintomatogénica de las crisis, y eso se acompaña siempre de un video EG. Un video EG que la gran mayoría de las veces va a requerir un registro de la crisis, para poder verla de forma fidedigna y también de tratar de localizarla del electroencefalograma. Eso lo correlacionamos con varios tipos de imágenes, en general estructurales, con buenas resonancias magnéticas, puede ser perfectamente una de 1,5 Tesla, y si hay dudas pasar a una de 3 Tesla, y también lo acompañamos no infrecuentemente de imágenes funcionales como son el SPECT digital, que ya lo estamos utilizando cada vez menos, y el que utilizamos mucho más es el PET interictal, ¿no? Por lo tanto, una cosa bien interesante que ocurre en los focos de epilepsia es que la glucosa marcada no es captada por los focos epileptogénicos. ¿Qué comen las neuronas epileptogénicas? No lo sabemos muy bien, probablemente se alimentan de algunos tipos de aminoácidos, pero glucosa generalmente no utilizan, y por eso son posibles de determinar con los PET, porque se ven en verdaderos hoyos en este funcionamiento de la corteza. También los pacientes son sometidos a una evaluación neuropsicológica para ver si tienen un perfil cognitivo y psiquiátrico para poder desarrollarla, y también para saber los defectos que ya tienen y que son los que vamos a tratar de seguir después de su cirugía. Y esto lo llevamos a un comité multidisciplinario en que se analiza toda esta información. Esta información nos va a dar la posibilidad de dar una propuesta de resección directa, respecto al pabellón directamente, o de explorarlo a través de estos electrodos profundos que les voy a mostrar. Y con eso podemos tratar de establecer la zona epileptogénica. ¿Cómo hacemos esto? A través de tablitas. Por ejemplo, la primera tablita es sobre los síntomas del paciente. Para nosotros es muy importante en epilepsia sentarnos con el paciente, conversar de qué es lo que siente en cada etapa de su crisis para poder tratar de localizarla de la mejor manera. Cada uno de los síntomas del paciente puede tener una localización cerebral. Por lo tanto, eso lo dibujamos sobre nuestro mapa. Después tenemos la actividad del electroencefalograma. Por lo tanto, podemos determinar la actividad interictal, las descargas o pequeños cortocircuitos que existen, ¿no es cierto? Y también las crisis. Y con eso establecer más o menos el mapa o el lugar donde nosotros deberíamos hacer una exploración. Para nosotros el desafío más importante siempre es poder tratar de hacer cirugía de epilepsia en los pacientes que tienen una resonancia negativa o imágenes cerebrales negativas. Ese es nuestro máximo desafío. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? En general, cuando el estudio, por ejemplo, no invasivo, ya sea con los electroencefalogramas, la anamnesis, ¿no es cierto?, y las imágenes, es divergente o no nos muestra bien el foco, generalmente pasamos a una etapa que se llama de exploración invasiva. Este tipo de exploración que yo les muestro acá se llama estéreo EG, en la cual se insertan distintos electrodos, igual que un anticucho, ¿no? Entonces uno pasa el electrodo y tiene dos puntos de contacto, uno que es interno y otro que tiene externo. Por lo tanto, podemos explorar distintos circuitos cerebrales. Esto, hasta el minuto no lo hemos podido desarrollar completamente en Chile. Nosotros utilizamos principalmente placas estructurales o grillas estructurales, pero prontamente ya tenemos los implementos para empezar a desarrollarlo ya desde el próximo año. ¿Qué es lo que hacemos aquí nosotros? Entonces, es una exploración en especial para poder saber las zonas de inicio ictal y también para poder precisar de forma bien evidente cuáles son las zonas que son elocuentes en ese cerebro. Dependiendo de la patología, en general hay recomendaciones que dicen qué tanto estudio realizar, porque uno puede caer en el otro lado de la balanza, ¿no es cierto? Tener un paciente con epilepsia y decir, bueno, le vamos a hacer todos los estudios, vamos a hacer video EG con registro de las crisis, con resonancia de 3 telas, con PET, con SPECT, con estudio invasivo, pero en estricto rigor no siempre eso es necesario. Y ustedes saben que la farmacoeconomía en el país es muy importante, por lo tanto la selección de los pacientes y de los estudios que se van a realizar va a ir en directa relación, ¿no es cierto?, que con los tipos de cirugías que vamos a poder realizar en el año, porque tampoco podemos ofrecerles a todos todo este perfil de estudios, porque si no vamos a retrasar importantemente nuestra lista de espera. Ahora, si uno ve, la gran mayoría necesita, ¿no es cierto?, de un registro, aunque sea interictal del electroencefalograma. Por ejemplo, las displasias también requieren, por ejemplo, el registro de actividad ictal en un video EG. Todos generalmente requieren resonancia, y aquí tenemos un pupurrí, ¿no?, de más o menos de qué cosas requieren entre los SPECT,
y los PET y los estudios invasivos para cada uno de los tipos de patología. Yo se los voy a tratar de resumir con un par de ejemplos, con 3 ejemplos. A mí me gusta mucho pensar esto, o el tipo de cirugía que vamos a ofrecer, como la escalera al cielo, ¿ya?, de Led Zeppelin, en la cual vamos a partir con un piso, que van a hacer las cirugías lesionales en áreas no elocuentes. Aquí es fácil, ¿no es cierto? Uno dice, perfecto, podríamos llevar a cirugía casi directamente al paciente. Después, el problema es cuando las cirugías son lesionales, pero están muy cerca de áreas motoras. Ya presenta un primer desafío. ¿Qué decir cuando están cerca de áreas del lenguaje? Mucho más complejo. Y yo diría que, ¿dónde está la mayor expertise en los programas de cirugía de epilepsia? En las que no se ve ningún tipo de lesión en las imágenes, el estudio casi siempre es discordante de lo que hicimos en la superficie, y generalmente pegado, ¿no es cierto?, o incluso incluido dentro de un área elocuente. Partamos con lo más sencillo, cirugía lesional en áreas no elocuentes. Y esto yo la traje porque es el pan de cada día. Esta cirugía, que es la del lóbulo temporal, es la más frecuente que les va a tocar en el policlínico de neurología, en especial del adulto. La epilepsia del lóbulo temporal, en especial la mesial, comienza más o menos a los 11 años de edad, tiene una característica de sus crisis que son de alta frecuencia y en general en racimos, y se caracterizan por tener un aura epigástrica, una experiencia como de miedo, y también un arresto de la mirada como perdida. Eso después se acompaña de una pérdida de conciencia y muchos automatismos, por ejemplo, orales y manuales. En general, las manos también pueden asociarse al lugar o el foco de la epilepsia. Por ejemplo, los automatismos de la mano derecha van a hablar del foco principalmente derecho. Y la mano contralateral generalmente tiene una postura distónica, por lo tanto es contralateral. En el postictal van a encontrar algunas veces que se hacen un rasquido nasal, y cuando es dominante, ¿no?, pueden tener también afasia. Y son crisis de larga duración. ¿Cuál es la patología más frecuente encontrar aquí? Es la esclerosis del hipocampo. Y aquí los invito a instruirse de mirar bien las resonancias, porque no es extraño que sean informadas normales. Por lo tanto, ustedes al revisarlas, ustedes tienen aquí la estructura hipocampal, ¿no?, donde está el subiculum, tienen la CA1 o cresta de amor 1, la 2 y la 3, y en el centro la CA4. Y aquí tienen el giro dentado. Esto lo pueden ver en las resonancias. Y aquí están los dibujitos, en verde está el subiculum, después las 1, 2 y 3 en rojo y la CA4 en azul. Y eso es posible de ver en todo el cuerpo del hipocampo. ¿Cómo se ve una esclerosis del hipocampo? En general se ve así. Hay incluso distintos tipos. Por ejemplo, cuando está atrofiada la zona CA1 y CA4, por ejemplo aquí, la CA4 que está en el centro no está, la CA1 está muy pequeña, y solo queda subiculum y CA2 y un poquito CA3, es una esclerosis hipocampal tipo 1. Aquí ustedes pueden comparar un lado con el otro. Aquí tenemos otra esclerosis hipocampal donde está muy delgado la CA1, tienes la CA4 totalmente preservada, se le llama esclerosis de hipocampo tipo 2. Y la 3, fíjense cómo desaparece la diferenciación del giro dentado en este lado, y aquí está preservada. Por lo tanto, esta es una tipo 3, con solo pérdida de la CA4. Esto, si uno lo mira dirigidamente, puede ofrecer al paciente, ¿no es cierto?, un tipo de cirugía que es la lobectomía temporal con resección del hipocampo. En la sintomatología, un poco para repasarla, aquí ustedes tienen una paciente, está en video EG en el Hospital Sotero del Río, en la cual ustedes observan que tiene un arresto, una mirada como perdida. En general, esta mirada como perdida lateraliza al lado donde tiene la esclerosis hipocampal, por ejemplo, en este caso es derecha. Tiene un seguimiento ocular, que no es como las epilepsias del lóbulo frontal, que en esos casos son forzados. Aquí no son forzados, son como que mirar a algo que apareciera. Después aparecen muchos automatismos. Esta es otra paciente del Hospital Sotero del Río, en el cual tiene automatismos de la mano derecha, también con una esclerosis hipocampal derecha, y tiene la mano distónica contralateral. Y después ya hay una progresión atónico-clónica bilateral, en especial con traspaso hacia los lóbulos frontales, y aquí sí aparece giro forzado contralateral, y con esta postura que es como del esgrimista, ¿no? Ahora, en los pacientes pediátricos pueden haber elementos motores. El problema es que estos elementos motores son poco organizados y en general los electroencefalogramas son menos localizatorios. Por lo tanto, en los niños es más difícil de encontrar. Y lo otro es que los automatismos se van desarrollando con respecto a la edad. Por lo tanto, no esperemos tener estos automatismos tan evidentes que tenemos en los adultos. Ahora, hay cosas que son independientes de la edad, y en especial son esta aura epigástrica, las sensaciones emocionales, los síntomas disautonómicos. Y nosotros describimos también algunos síntomas disautonómicos que, por ejemplo, tenemos una hipersecreción nasal en el posictal, este es un rasquido nasal, por lo tanto tiene una esclerosis hipocampal, en este caso izquierda, se rasca con la mano izquierda. Y también pueden haber fenómenos sutiles, autonómicos, esto lo describimos con los ojitos. Fíjense cómo hay una ptosis palpebral,
después de haber tenido la crisis del lóbulo temporal, en este caso son esclerosis temporales mesiales izquierdas, ipsilaterales, ¿no? Entonces todo esto nos puede ayudar a localizar de mejor forma. ¿Qué le ofrecemos a los pacientes con esclerosis hipocampal? Tenemos una resección del lóbulo temporal, puede ser una resección que puede ser a través del falle de Silvio, puede ser transcortical, la que más utilizamos es esta, a través de lo que es T2, la temporal media. También hay otras que son más selectivas, que son las subtemporales, para poder resecar solo las estructuras temporales mesiales, que son el hipocampo, el parihipocampo. Esta fotografía que ustedes tienen aquí es un hipocampo esclerótico, por blanco, ¿no es cierto? Ahí está la cabeza del hipocampo, el cuerpo del hipocampo, de un paciente de Osorno, ¿no? Entonces nosotros recibimos afortunadamente de todo el país. Y esta es la cirugía que se hizo transcortical pasando por T2, preservando las estructuras de T1 que están acá. ¿Por qué se tienen que preservar estas estructuras? Porque obviamente este temporal, en especial este caso era izquierdo, está el lenguaje. Por lo tanto, tenemos que tratar de hacer la menor disrupción de los circuitos de lenguaje, los cuales están principalmente asociados al lóbulo temporal superior. Y lo otro es la extensión. En los casos de los temporales que son dominantes, las extensiones son más pequeñas, llegan hasta máximo en la parte lateral a los 4, o 4,5 centímetros, siendo los no dominantes llegando hasta los 6, incluso centímetros, y la parte más mesial no pasamos del centímetro o hasta los 3 centímetros del hipocampo, ya que serían los 2/3 anteriores. Eso es muy importante porque si ustedes en un área dominante se extienden, la chance de afasia posterior es mucho mayor, y también de la parte cognitiva. Ahora, la resección tiene que llevar incluido las estructuras mesiales, y en eso tienen que saber la parte de neuroanatomía. Acá tenemos la amígdala de color azul, acá está el hipocampo de color rojo, y acá arriba tenemos la corteza piriforme, que es una corteza muy primitiva, que está por sobre la entorrinal, que está en verde, y esa piriforme tiene la gracia que comunica las estructuras temporales mesiales hacia frontal basal. Por lo tanto, se ha demostrado que la resección de la corteza piriforme, de forma incluso más selectiva, lleva a una mayor libertad de crisis, ¿no? Y eso es por los circuitos de conexión que existen. Por ejemplo, aquí tienen un paciente que sí se logró resecar la piriforme y acá no, por lo tanto la chance de recurrencia de crisis es mayor. Por lo tanto, tiene que estar incluido en ese sector. Por lo tanto, una buena resección del lóbulo temporal tiene que incluir, ¿no es cierto?, la corteza piriforme. Tenemos que respetar las vías que están, las de lenguaje y también las visuales, ojalá lo mejor posible. Ahora, los pacientes no se quejan tanto de cuando tienen una cuadrantanopsia superior, en general lo toleran bastante bien. Se respeta el 45% posterior del hipocampo, porque si se saca completamente hay defectos de memoria mucho más importantes, y también se respetan cortezas fusiforme y temporal inferior, en especial para poder correlacionar bien la parte visual, o sea, es la corteza que utilizamos para saber la orientación espacial y el reconocimiento incluso de los rostros. Ahora, ¿cuáles son los defectos que pueden quedar con este tipo de cirugía? Pueden aparecer, por ejemplo, defectos en la parte de memoria. Si la corteza es dominante, generalmente, este es el caso de los dominantes, la recuperación de la memoria se alcanza ya a los 24 meses, pero siempre hay un pequeño escalón más bajo, ¿no? Generalmente entre un 20-30% de los pacientes refiere un escalón más bajo en la parte cognitiva de memoria. Ahora, si es un hipocampo no dominante, la recuperación de memoria incluso es mejor que el resto. ¿Y eso es por qué? Porque deja de tener descargas epileptiformes invadido, ¿no es cierto?, por el lado contralateral, por lo tanto empieza a florecer el hipocampo dominante. Ahora, no todos los pacientes quedan libres de crisis, pero una publicación en la cual también me tocó participar, son cirugías de esclerosis del hipocampo asociada o no a displasias corticales, y aquí ustedes pueden encontrar cómo los pacientes que desarrollan atrofia de otras estructuras cerebrales empiezan a tener mayor recurrencia. Y eso habla un poco de que la epilepsia por esclerosis temporal mesial no es solo un circuito circunscrito, sino que también puede involucrar otras estructuras cerebrales que si avanza y progresa y aparece después trastorno cognitivo en especial, uno sabe que la recurrencia de crisis es mayor. Bien, este es el pan de cada día, la cirugía del lóbulo temporal. Después vamos a tratar de ofrecer cirugía lesional, ¿no es cierto?, ya sea con o muy cercano a área elocuente motora o de lenguaje. Para esto, en general, se requiere la exploración con electrodos profundos, y puede ser unilateral o bilateral. Por ejemplo, este es un paciente que se operó en el Sotero del Río, tiene una epilepsia del lóbulo temporal bilateral, y se hizo una cranectomía pequeñita ahí, en la cual se deslizó 2 strips subdurales hacia las estructuras temporales basales y mesiales. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces los electroencefalogramas de superficie son insuficientes para poder registrar la actividad, y por lo tanto para poder localizarla de mejor manera. Aquí tienen un ejemplo, este joven tiene un electroencefalograma de superficie,
pueden ver, y los que saben ahí de electroencefalografía, ¿no es cierto?, aquí el doctor Navarrete les puede decir, se ve bastante normal. Pero fíjense cómo se ven los electrodos que están en contacto con el parénquima cerebral. Este es el lado derecho, el lado izquierdo, y fíjense cómo están llenos de descargas. Y eso no se ve en la superficie. Por lo tanto, la técnica de tener electrodos profundos nos ayuda a detectar de mucho mejor manera la actividad epileptiforme. Ahora, el gran desafío aquí es dejar a los pacientes, ojalá sin ningún tipo de daño elocuente. Por lo tanto, lo que hacemos son protocolos de lenguaje. A ver si funciona bien el video ahí. ¿Se fijan? Entonces, eso lo que se hizo aquí es, el paciente hace una prueba de lenguaje en la cual está leyendo una lista de palabras, y súbitamente nosotros le ponemos a uno de estos electrodos una corriente, con cierto nivel de intensidad. Y cuando se recluta una estructura elocuente, se pierde esa función. Por ejemplo, aquí, lenguaje. Y después lo que hacemos son pruebas de nominación más que nada. Y el paciente después empieza a recuperar progresivamente. Después tenemos, por ejemplo, acá, esta niñita tiene, ¿se fijan cómo se mueve la manito? Es algo muy sutil, con el tren de estimulación, aquí se ve eso. Con eso ya sabemos que estamos en área motora de la mano. Por lo tanto, esta es la correlación. Nosotros también hacemos mapas de correlación entre los electrodos y las estructuras cerebrales que están contiguas a ese electrodo. ¿Por qué esto es importante? Porque ustedes me pueden decir, pero obvio, por Reinaldo, si mira, fíjate que aquí hay una corteza motora y se ve claramente el área de la mano. Pero los pacientes con epilepsia muchas veces no tienen esto, tienen malformaciones del desarrollo cortical. Por lo tanto, esto se puede revisar como anatómicamente, muchas veces mucho más complejo. Imagínense una polimicrogira, en la cual todos los surcos son distintos. Aquí la parte funcional nos ayuda muchísimo más. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de ver áreas elocuentes de lenguaje y también áreas motoras. Ahora, a veces esto es insuficiente. La estimulación cortical eléctrica se ha utilizado por varios años, se utiliza como desde los años 80 acá en Chile. Por lo tanto, la idea de nosotros es diseñar otros tipos de localizadores funcionales, en especial con la actividad espontánea que tiene el cerebro. Y para eso nos unimos al equipo de neurociencia cognitiva de la Universidad Católica, en especial comandado por el doctor Aboitis. Y con eso tenemos un FONDECID. Este FONDECID tiene dos cosas. Uno hace investigación clínica translacional, y lo otro es que con todos los electrodos que ustedes ven o que van a ver ahora profundos son obtenidos a través de este proyecto de investigación, y que se beneficia tanto a población pública como a población privada. ¿Qué podemos hacer con estos tipos de electrodos? Por ejemplo, podemos hacer mapas de frecuencia, ¿de acuerdo? Y de velocidad. Aquí tenemos el tiempo, y aquí un mapa conjunto de colores entre lo que es la intensidad y el voltaje, o sea, el poder que tiene la señal obtenida. Y podemos tener, por ejemplo, al paciente haciendo una flexión de la rodilla y la cadera, o una prensión de la mano. Y podemos darnos cuenta cómo cambia la señal en esos electrodos que están involucrados en esa función. Para hacerlo bien sencillo, por ejemplo, el electrodo 25 que está acá, ustedes pueden ver que cuando hace la flexión de la rodilla y la cadera, las frecuencias cambian. En especial le empieza a aparecer un beta y desaparecen los alfa-teta. Y esos cambios nos dicen que estamos en el área, por ejemplo, aquí de la pierna y aquí en el de la mano, sin hacer estimulación eléctrica. Eso mismo lo podemos llevar al lenguaje. Por ejemplo, en este surco que está aquí, tenemos un electrodo en el temporal superior, y tenemos pruebas de lenguaje, ya sea con consonantes, pseudopalabras o palabras, y recibimos una señal del tejido cerebral. Y esa señal, al ver los cambios que existen en la frecuencia, aquí aumentan ciertos tipos de frecuencia, se relacionan con áreas que están percibiendo este lenguaje. Esto es bien interesante porque el problema de la estimulación eléctrica cerebral puede llevar a la aparición de crisis. Por lo tanto, ustedes no saben si el defecto que tiene de lenguaje, por ejemplo, fue ocasionado por la crisis o fue simplemente por el hecho de tener la estructura elocuente ahí. Por lo tanto, una forma de limpiar eso es a través de estas pruebas que son potenciales. Aquí tienen otro ejemplo, aquí está en el área del lenguaje, fíjense cómo ese tejido que está ahí recluta de forma bien importante cuando el paciente está haciendo ejercicios de lenguaje, ¿ya? Y no otros como los motores, etc. Así que es un localizador funcional, espontáneo. Entonces, en general, cuando hay una lesión, uno trata de sacar la lesión, ¿no es cierto? Tiene un poco el tejido que está elocuente, lo trata de preservar, ya sea el motor o el del lenguaje, pero el gran problema es cuando no hay lesión, y muy probablemente esto muestra o está relacionado con áreas totalmente elocuentes. Y aquí lo primero que tenemos que tratar de hacer es tratar de detectar la actividad epileptiforme, ya sea interictal o ictal.
Y lo que nosotros hacemos son mapas también de recepción de señal. En este caso está apareciendo una crisis en los electrodos profundos, y las crisis, cuando se organizan, tienen un patrón de descarga muy similar. Esto está descrito en casi todos los centros de cirugía de epilepsia, y cuando encontramos esto, es como una huella digital de que está partiendo un inicio ictal. Por lo tanto, nos ayuda a seleccionar los electrodos más involucrados. Y eso dentro de toda una malla, por ejemplo, en una paciente que tiene una resonancia absolutamente normal. Por lo tanto, podemos detectar el inicio de la crisis. Lo podemos hacer tanto uni o bilateralmente. Este es otro caso del hospital, en el cual tiene una grilla. Acá tiene también exploración frontal basal, temporal bilateral, y podemos hacer competir distintos electrodos para saber quién comienza primero. Por lo tanto, aquí tenemos, por ejemplo, que comienza principalmente en este electrodo que está en color azul, antes incluso que el hemisferio dominante que pensábamos al inicio, que era el más importante, que está involucrado en la crisis. Finalmente, el paciente no tenía crisis de este lado, sino que eran del lado contralateral. Y eso no es posible de determinar con la superficie. Ahora, la actividad epiléptica espontánea, en especial la fenomenología de las crisis, que son la actividad ictal, tiene distintas formas. En general son de actividad rápida, y esto se ha estudiado principalmente, también en una investigación que afortunadamente puede participar, fue que cuando uno tiene la capacidad de estudiar directamente una lesión cerebral a través de estos electrodos profundos, que son incluso más cercanos, ¿no es cierto?, de lo que se puede alcanzar con estas grillas subdurales, uno puede tener una señal mucho más exquisita, y generalmente las crisis parten con una actividad rápida que está relacionada, ¿no es cierto?, al punto de inicio ictal. Y estos distintos tipos de inicio ictal están correlacionados con respecto a la histopatología del paciente. Por lo tanto, por ejemplo, las displasias corticales se caracterizan por un burst de poliespigas, en cambio las polimicrogirias se caracterizan por actividad rápida de bajo voltaje, asociado a un DC shift, y cada uno de ellos correlaciona, ¿no es cierto?, de buena manera con cistología. ¿Por qué es tan importante para nosotros en la determinación de un inicio ictal de forma espontánea? Porque todas estas morfologías que yo les muestro se correlacionan con la chance de que si yo retiro ese tejido cerebral, el paciente quede mejor de las crisis o no. Entonces, si yo tengo actividades rápidas de bajo voltaje, en especial en una polimicrogiria, sé que la chance de libertad de crisis va a ser mucho mayor que si encuentro actividades lentas en ese mismo tipo de patología. ¿De acuerdo? Por lo tanto, está relacionado directamente a la libertad de crisis. Ahora, ¿se acuerdan que muchas veces los pacientes eran llevados a corticografías? Las corticografías son procedimientos donde uno pone estas mismas grillas, pero de forma corta. Por ejemplo, entra al pabellón, hay una lesión, ustedes ponen la placa por sobre la lesión y ven las descargas interictales que están ahí. No el inicio de crisis, sino que las descargas interictales. Lamentablemente esa información es muy insuficiente, solo sirve la actividad interictal para lo que son las displasias corticales tipo 2, porque ahí hay una correlación entre la actividad interictal e ictal que es más fuerte, que es cerca del 80% de sobreposición, pero otras patologías, por ejemplo una polimicrogiria, la actividad interictal casi no se relaciona con las zonas de inicio ictal. Por lo tanto, por eso es que necesitamos unidades de monitoreo prolongado con electrodos profundos para pacientes más complejos, porque se requiere obligatoriamente en varios de ellos obtener registro ictal. Esto es todo espontáneo, pero uno también lo puede inducir. Por ejemplo, lo que hacemos es inducción de crisis con estimulación cortical, la misma que utilizamos para ver las áreas elocuentes. Por ejemplo, esta niñita, estamos provocando, ¿no es cierto?, un cambio en su mano, pero eso está relacionado con su zona, de la zona epileptogénica, y fíjense cómo, asociado con la crisis, asociado con la estimulación, parte una crisis, en este caso motora. Siempre hacemos esto cuando son niños, los hacemos acompañados de sus papás, y obviamente porque sabemos que pueden aparecer crisis, uno con toda calma, ¿no es cierto?, toma el midazolam y se lo coloca. ¿De acuerdo? Entonces, claro, se acaba el procedimiento de la estimulación, pero es de una forma bien segura. Esto se hace en distintos hospitales. Por ejemplo, aquí ustedes tienen un mapa 3D de una paciente que se hizo en la Católica. Aquí estamos explorando el lóbulo temporal dominante. Y tenemos, por ejemplo, también la posibilidad de inducir crisis. Aquí, lamentablemente, no pudo venir la doctora Noack porque está enfermita, ¿no es cierto? Pero aquí nos está acompañando, estamos haciendo un procedimiento junto con esta paciente. Ella trabaja en Osorno. Estamos haciendo una estimulación y fíjense cómo aparece un patrón ictal luego de hacer la estimulación. Por lo tanto, ese electrodo está perfectamente correlacionado con la zona de crisis. Este es un caso también bastante complejo. Este es una paciente de Concepción que se trasladó para poder salvar un poco su vida porque estaba cayendo en un estado epiléptico muy refractario a través de una encefalitis autoinmune, que era un GAT positivo, un GAT65 positivo, y que evolucionó con una epilepsia muy refractaria.
En ella requirió varias exploraciones, requirió estudio con electroencefalograma de superficie, la resonancia salió negativa, pero se veía en el PET una zona hipometabólica, en especial en el temporal izquierdo, que ustedes tienen acá, bastante extensa, involucrando áreas de lenguaje. Y se diseñó un mapa de exploración para ella, que es este que está acá. Entonces, en ella nos dimos cuenta que podíamos producirle también crisis epilépticas, dice aquí, mientras estamos haciendo, junto con la doctora Noa, ahí mostrando lo que son las palabras y mostrándole algunos objetos para que dominara, y en el momento que pierde la dominación también desarrolla una crisis epiléptica. Por lo tanto, su crisis están muy cercanas a áreas del lenguaje, que están representadas ahí con esa cruz. Por lo tanto, tan exquisito es esto que uno trata de preservar, ¿no es cierto?, las estructuras más sensibles que son del lenguaje para poder sacar las zonas epileptogénicas que están muy, muy cercanas. Estoy hablando de milímetros. Ahora, ¿por qué es importante hacer esto de inducción de crisis? Cuando uno obtiene una señal ictal, después de hacer una estimulación cortical, nos damos cuenta rápidamente que los pacientes que pudimos detectar eso y el electrodo es resecable, tienen un claro mejor pronóstico a largo plazo. Por lo tanto, les va bastante mejor después de la cirugía. Entonces, nosotros, cuando pasa esto, decimos, chuta, perfecto, estamos muy cerca de la zona epileptogénica. Y así, uno tiene, por ejemplo, casos en que está una chiquilla de 19 años, en la cual pueden tener la probable zona epileptogénica, porque acuérdense que solo podemos decir que es definitiva cuando sacamos el tejido y el paciente queda libre de crisis. Aquí tenemos las descargas interictales, las zonas de inicio ictal, las zonas inducidas de crisis por la estimulación cortical, después tenemos la estimulación cortical para poder tener la mano derecha, la pierna derecha, y los mapas que les mostraba recién. Una lesión probablemente displásica que está muy cerca del área motora de la pierna, se ve hipometabólica en el PET, se explora a través de electrodos que son laterales y también mesiales, y se logra una resección muy a medida, ¿no? Pacientes sin crisis, afortunadamente, y sin defectos de ningún tipo. ¿Bien? Entonces, en el cómo me está harto, entonces, un poco para que conocieran qué es lo que hacemos, y esto es una realidad chilena, ¿de acuerdo? Esto no es ningún otro país del mundo, sino que estamos con este nivel de tecnología actualmente. Ahora, ¿dónde hacerlo? Y aquí los invito a revisar nuestro programa de epilepsia, donde participa el doctor Navarrete, ¿no es cierto? Este programa partió en el año 2016, tiene distintos objetivos. Dentro de los más bonitos, diría yo, es el objetivo número 8, que es el de educación. Por eso es que se creó, no es al azar el hecho que se haya creado este Instagram y también el canal de YouTube, sino que es basado en esta publicación, en la cual se ha visto que los profesionales o los equipos de salud que están bien instruidos en epilepsia cambian la mortalidad de los pacientes. Por lo tanto, aquellos equipos que tienen mejor capacidad de aprendizaje, ¿no es cierto?, que han llevado a su personal a entender más o menos esta patología, tienen tasas de mortalidad mucho menores que aquellos que no se han enfocado en la educación. Entonces, un poco este es el objetivo de tener todas estas presentaciones en línea. Hay más tipos de formas de educación, en especial avalados por el Ministerio de Salud. Tenemos cursos para epilepsia, para atención primaria, para atención secundaria y terciaria, también cursos para electroencefalografía, estado epiléptico, y todo avalado no solo por el Ministerio, sino que por las distintas sociedades científicas que ustedes ven en pantalla. Todos los meses hacemos una videoconferencia que están todos invitados a participar y donde tenemos a realmente varios expertos a nivel nacional y que nos hablan de distintas patologías. Por ejemplo, aquí para la zona, ¿no es cierto?, está la doctora Pineda de Temuco y también aquí la doctora Rosa, que trabaja en Puerto Montt. Ustedes pueden descargar esto, las presentaciones las tuvimos mensualmente en la página del Ministerio de Salud, donde ustedes pueden encontrar todos los documentos, las guías de práctica clínica, los GES, los protocolos para las distintas patologías, además material educativo que les voy a mostrar a continuación, y todas las videoconferencias que se están subiendo ya desde el 2021. Un punto importante del programa de epilepsia, y por eso es el dónde, es que hemos tratado de estratificar el nivel de atención. Los pacientes más complejos, que son los de cirugía de epilepsia que les mostraba recién, son llevados a centros de mayor capacidad resolutiva, y esto está avalado por el comité, en algún primer momento se llamaba Grupo Normativo de Epilepsia. Esto lo comenzó la doctora Lilian Cuadra, para que ustedes lo conozcan, cerca del año 2000, y ya 20 y tantos años de funcionamiento, y ha desarrollado múltiples manuscritos, ¿no es cierto?, tanto de guías como protocolos, y actualmente el último decreto, que fue el año pasado, donde los voy a estar acompañando como encargado nacional, ¿no es cierto?, tenemos a epileptólogos o especialistas de epilepsia de todo el país. Ustedes pueden ver al doctor Navarrete, ¿no es cierto?, encargado de la parte de Valdivia. Y hacia las zonas cercanas, que tiene la doctora Pineda en Temuco, también la doctora Noack en Osorno, y más hacia Puerto Montt está el doctor Silva de la parte pediátrica y la doctora Rosa de la parte de adultos. Es un grupo bien homogéneo, tanto en mujeres como en hombres, ¿no es cierto?, tal vez un poquito más de mujeres porque trabajan mucho mejor que los hombres.
tenemos neuropediatras y neuroadultos, y también tenemos incluidos neurocirujanos, psicólogos, etc. Nuestros objetivos principales son estos tres: contribuir al desarrollo de los protocolos, por eso están en las páginas web, detectar las necesidades que tienen todos los servicios de salud, y también tratamos de identificar todas las prestaciones nuevas que podemos desarrollar. Por eso es que hemos tratado de llevar a la cirugía de epilepsia a tan alto nivel. Tenemos varios desafíos que estamos realizando, y yo les quiero mostrar uno en especial que ustedes pueden utilizar en los policlínicos, que son los trípticos. Estos los pueden descargar de la página web, entonces les pueden mostrar, por ejemplo, a los pacientes la primera consulta, el de epilepsia en mujer, la epilepsia en el lactante, etc. Así que están bienvenidos a mostrarlos. Y con respecto a lo que es cirugía de epilepsia, perdón, esto se desarrolló a través de un programa piloto. Afortunadamente nos tocó en el Hospital Sotero del Río, y partimos primero dentro del servicio, donde está el Hospital Padre Hurtado, la Florida y nosotros, y empezamos a hacer el primer protocolo de desarrollo de cirugía de epilepsia, y el cual salió tan afortunado que pudimos extenderlo al resto de los programas de salud de Chile. Actualmente la red de cirugía de epilepsia está conformada por, en la parte pública, en especial en Valparaíso se realiza muy buena cirugía de epilepsia, en el Hospital Carlos Van Buren, también en Concepción, en Guillermo Gran Benavente, obviamente en Santiago está el Instituto de Neurocirugía, y nosotros. Y las clínicas privadas, actualmente la clínica alemana, la Dávila y la Católica, tienen buen desarrollo de cirugía de epilepsia. Hay dos clínicas que ya no realizan, desafortunadamente. Perfecto. Y después tenemos la cirugía no invasiva, en la cual se desarrolla en la mayoría de los hospitales, y la invasiva por electrodos profundos es la que les mostraba acá en el Hospital Sotero del Río, en especial, y también en el Instituto de Neurocirugía. ¿Cómo se derivan los pacientes? Es una red que está en desarrollo. Tenemos la zona norte, que la ve principalmente el INCA, la zona centro, que está compartida, y la zona sur, que la vemos con el Sotero. Ahora bien, hemos tratado de ir cambiando esto, porque resulta ser que al principio teníamos el pensamiento de hacer principalmente centros de referencia, que para la gran mayoría de los pacientes funciona, pero hay protocolos, por ejemplo, más complejos, como son los pacientes muy refractarios con estimulador del nervio vago, o aquellos que pueden requerir incluso CBD, los vamos a realizar a través de comités de expertos. Y por eso estos protocolos son especiales para ellos. Por lo tanto, ustedes pueden presentar su paciente para ver si es candidato a una de esas terapias a un comité experto. Todo esto se trata de mantener financiado, ¿no es cierto?, a través de políticas que son para los hospitales, financiamientos especiales a través de canastas de FONASA, y esperamos en algún momento tener una inclusión más importante de los pacientes con epilepsia refractaria en el GES y la ley de Cartes-Sot. Orgulloso quiero mostrar este gráfico, que ya tenemos cerca de una cirugía por semana en Chile. Esto no lo habíamos alcanzado nunca. El año pasado alcanzamos 74 cirugías en todo el país, así que me lleno de orgullo al mostrar esto, y una colaboración de gran parte de todos los hospitales que les mencionaba. En el caso del Sotero tenemos 144 cirugías ya a la fecha, ayer las conté. Hay 30 monitoreos invasivos, una buena experiencia ya con lóbulo temporal. Esto lo mostramos en la última reunión de la Sociedad de Epileptología, donde obtuvimos un premio ahí. Estuvimos muy agradecidos. Fíjense que los que tienen estos electrodos profundos alcanzan una libertad del 70%, o sea, el 70% de ellos alcanza una libertad de crisis, pensando que tenían más de 50 crisis por mes. Por lo tanto, el cambiar la vida de estos niños y estos pacientes, nos sentimos muy afortunados de poder llevar esto a la población pública. Esta es la sala de monitoreo en el Hospital Sotero del Río, cuenta con un electroencefalograma de 126 canales, y además con microscopios, neuronavegador, equipos de alta tecnología en estimulación, etc. Así que esto ha sido un apoyo bien importante del Ministerio de Salud. Y casi lo último que les quiero mostrar es que, ¿se acuerdan de esto? Del Happening con HAP. Entonces, nosotros podemos hacer súper bien la evaluación quirúrgica, podemos hacer súper bien el pabellón, el paciente sale perfecto, pero sale una recuperación donde nadie lo toma en cuenta. No sé, pues le pone una sonda que ¿no es cierto?, aspirando. Bueno, un poco para poder mejorar eso, en el servicio creamos una unidad que se llama Neurocrítico, la cual está compuesta por la UTAC, 8 camas, el intensivo de la parte neuroquirúrgica 10, y además un agudo para los traqueostomizados, que son 2 camas más, pues suma 20, donde hay un personal estrictamente ¿no es cierto?, calificado para poder desarrollar cirugías y poder seguir a estos pacientes. ¿Los pacientes quedan contentos con esta cirugía? Sí, la gran mayoría, 70% se muestra satisfecho en la escala. Casi el 90% repetiría la chance de hacer su cirugía. ¿Y cuáles son las dos variables más importantes? Las que les mostré. Tratar de dejarlos libres de crisis y sin defectos posoperatorios. Son las dos cosas más importantes para que ellos queden con una buena calidad de vida. Y esto es un pensamiento mío futuro, por lo menos. ¿Por qué hacemos tanta investigación? Porque esto puede ser translacional a otros tipos de patologías del sistema nervioso central. Por ejemplo, imagínense un paciente con una ELA que pierde la capacidad de dar su lenguaje. Imagínense si nosotros le implantáramos estas mismas grillas que nosotros utilizamos, las mismas que yo les mostré, que son las que reconocen el lenguaje. Imagínense eso, lo pasamos a una computadora y él es capaz de mostrar a través de esta grilla, ¿no es cierto?, lo que él quiere decir. Quiere decir los lesionados medulares, en la parte motora, etc.
Esta tecnología que ustedes la ven, que se hace en Estados Unidos, en California, es la misma que tenemos nosotros acá en Chile. Así que espero que, no sé, por unos 5 años más, mostrarle presentaciones a raíz de esto. Eso, muchas gracias. Obviamente tengo que dar agradecimiento a mi partner de equipo, no sé, como el Cantillano, a la Nicole López, que es nuestra coordinadora. Así que muchas gracias. La presentación va a quedar grabada, la pueden bajar desde este sitio web, ¿no? Muchas gracias.